You're an inhumane bunch of fucking living bastards. Si llevan tiempo por aquí, saben de lo que somos capaces en este canal. Ya hemos hablado de Ted Bundy, de Chikatilo, de Harold Schiffman, de Garavito, de los monstruos que caminaron entre nosotros con cara de personas normales. Pero hoy volvemos a ese lugar oscuro, porque resulta que la historia no se agota, que por cada monstruo que contamos, hay otros 5 esperando en las sombras, igual de perturbadores, igual de reales, igual de aterradores. Así que si no han visto la parte 1, se la recomiendo, está por aquí, en el canal. Y si ya la vieron, prepárense, porque esta segunda parte no tiene nada que envidiarle a la primera. Este es el top 5 de los peores asesinos seriales de la historia, parte 2. Número 5. Déjame empezar con algo que probablemente van a sentir físicamente. ¿Alguna vez han tenido miedo a los payasos? Esa sensación incómoda cuando ven una cara pintada sonriendo demasiado, esos ojos que no coinciden con la sonrisa. Pues bien, después de conocer a John Wayne Gacy, ese miedo va a tener nombre y apellido. Gacy era un hombre de negocios exitoso en Chicago, casado, con hijos, activo en su comunidad, organizaba fiestas para niños enfermos en hospitales. Se disfrazaba de payaso, lo llamaban Pogo el payaso. Sus vecinos lo adoraban, sus colegas lo respetaban, era el hombre perfecto. Pero debajo de su casa habían 29 cuerpos enterrados. Su método era meticuloso y aterrador. Atraía a jóvenes, generalmente entre 14 y 21 años, con promesas de trabajo en su empresa de construcción. Una vez en su casa, los sometía, los ataba y los eliminaba por estrangulamiento. Después, los enterraba en el espacio entre el suelo y los cimientos de su propia casa, como si fueran objetos desechables, como si nunca hubieran existido. Durante años, los cuerpos estaban literalmente bajo los pies de sus invitados, bajo la mesa donde cenaba con su familia, bajo el suelo donde sus hijos jugaban. 33 víctimas en total, 33 jóvenes que fueron a buscar trabajo y nunca volvieron. Fue capturado en 1978, cuando uno de sus empleados desapareció, y la policía siguió el rastro hasta su puerta. Cuando excavaron el jardín y el sótano, lo que encontraron dejó a los investigadores completamente destrozados. Gacy fue condenado a muerte y ejecutado en 1994, pero hay algo que no mucha gente sabe. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Gacy pintaba cuadros de payasos, autorretratos como Pogo. Esas pinturas se vendieron por miles de dólares a coleccionistas de arte macabro. John Wayne Gacy murió sin mostrar arrepentimiento real. Hasta el final, culpó a sus víctimas, y Pogo el payaso se convirtió en la razón por la cual muchos adultos todavía le temen a los payasos. Número 5. Número 4. Y aquí la historia cambia de dirección, porque Aileen Wuornos es uno de los casos más complejos y perturbadores de la criminología moderna, no solo por sus crímenes, sino por la historia que hay detrás de ellos. Florida, finales de los años 80. Las carreteras del estado son largas, solitarias, rodeadas de pantanos y árboles, y por esas carreteras una mujer hacía autostop. Aileen Wuornos, 33 años, pelo rubio, mirada dura, una vida entera de trauma escrita en su cara. Su historia empieza en el peor lugar posible, abandonada por su madre a los 4 años, criada por abuelos alcohólicos y violentos, agredida sexualmente desde niña, embarazada a los 14 años, en las calles a los 15. Aileen creció en la violencia, fue moldeada por ella y eventualmente la devolvió. Entre 1989 y 1990 eliminó a 7 hombres en las carreteras de Florida. Todos eran conductores que la recogían, todos fueron encontrados con disparos. Su defensa argumentó que todos la habían agredido primero, que ella actuó en defensa propia, que era una víctima antes de ser victimaria. ¿Era verdad? Nunca se pudo confirmar completamente, pero tampoco se pudo descartar. Lo que sí es cierto es que el sistema falló a Aileen Wuornos desde el día que nació. Cada institución que debió protegerla, la abandonó o la dañó. Fue capturada en enero de 1991, condenada a muerte y ejecutada en octubre de 2002. Sus últimas palabras fueron: "Voy a estar con Jesús, sí, Señor". El caso de Wuornos es perturbador por una razón diferente a los demás. Nos obliga a preguntarnos dónde empieza el monstruo y dónde termina la víctima. Si el sistema hubiera funcionado, ¿habría habido 7 muertes? No tengo la respuesta, pero la pregunta es inquietante. Número 4. Número 3. Este es el que más me inquieta intelectualmente, porque Pichunski
No mataba por impulso, no mataba por trauma, no mataba por dinero, mataba por completar un juego. Moscú, principios de los 2000. Un hombre de aspecto común trabaja en un supermercado local, tranquilo, silencioso, pasa completamente desapercibido. En sus tiempos libres va al parque Vitebsky, un parque enorme, con bosques densos, a las afueras de Moscú. Ahí buscaba personas solas, generalmente ancianos o alcohólicos. Los invitaba a tomar vodka junto a la tumba de su perro favorito. Conversan, beben y entonces los ataca por detrás con un martillo. Pichunsky tenía un tablero de ajedrez en casa con 64 casillas. Su objetivo era llenar las 64, una por víctima. Llegó a las 63 antes de ser capturado. 63 vidas, 63 personas que fueron al parque a tomar aire fresco y nunca volvieron. Su método era simple pero brutal: golpe en la cabeza con martillo. En algunos casos introducía objetos en la herida. ¿Por qué? Nunca lo explicó completamente. Lo más perturbador de Pichunsky no fue la brutalidad, fue la frialdad, la planificación, el hecho de que tenía un objetivo numérico y lo perseguía con la misma disciplina con la que otros persiguen metas de trabajo o de fitness. Fue capturado en 2006 gracias a una víctima que sobrevivió y dejó evidencia que llevó a la policía a él. Pichunsky afirmó algo que heló la sangre de todos en la sala: para mí matar era como caminar todos los días. Si no lo hacía, me sentía enfermo. Fue condenado a cadena perpetua. Actualmente sigue con vida en una prisión rusa de máxima seguridad. El asesino del tablero de ajedrez nos enseñó que algunos individuos pueden convertir el asesinato en una rutina, en un hobby, en un objetivo personal. Y eso es quizás lo más aterrador de todo. Número 3. Número 2. Y aquí llegamos a uno de los casos más olvidados y más perturbadores de la historia criminal de Japón. Tokio. Japón de posguerra, años 40 y 50, un país devastado, pobreza extrema, familias que no podían alimentar a sus hijos. Miyuki Ishikawa era comadrona, directora de una maternidad en Tokio, una mujer educada, profesional, respetada en su comunidad, y eliminó a más de 100 bebés. Su lógica, si se puede llamar así, era fría y calculadora. Los padres que llegaban a su maternidad eran extremadamente pobres. No podían mantener a sus hijos. En muchos casos, ni siquiera querían a esos bebés. Entonces, Ishikawa tomó la decisión que ningún ser humano debería tomar. Si los padres no podían o no querían cuidar al bebé, simplemente los dejaba morir. No los alimentaba, no los atendía. Los dejaba en camas frías, sin cuidados hasta que fallecían. Y cobraba a los padres por el servicio. Básicamente les cobraba por deshacerse del problema. Su sistema funcionó durante años porque los padres jamás denunciaron. Ellos también eran cómplices. Y en Japón devastado de posguerra, nadie hacía demasiadas preguntas sobre bebés que morían, hasta que un médico forense notó una cantidad anormal de cadáveres de recién nacidos, todos vinculados a la misma maternidad. La investigación reveló el horror. Ishikawa fue arrestada, confesó, y la cantidad de víctimas que admitió fue más de 100 bebés. ¿Cuánto tiempo pasó en prisión? 8 años. 8 años por más de 100 bebés. Y fue liberada. Vivió hasta los 73 años. El caso Miyuki Ishikawa nos enseñó algo oscuro sobre la naturaleza humana, que podemos relacionar cualquier atrocidad si la disfrazamos de pragmatismo, de solución a un problema, y que a veces los que más daño hacen son aquellos en cuyas manos ponemos lo más vulnerable. Número 2. Número 1. Entre 1999 y 2003, las zonas rurales de las provincias de Henan, Hebei, Shandong y Anhui, Jiangxinai, era el hombre sin hogar, sin trabajo fijo, sin familia, un vagabundo que se movía entre provincias sin que nadie lo notara, y 4 años después eliminó a 67 personas. Su método era brutal en su simplicidad: esperaba la noche, identificaba granjas o casas rurales aisladas, casas donde las familias dormían, donde no habían vecinos cerca, donde nadie escuchaba nada, y entonces entraba. Atacaba a todos, sin distinción, hombres, mujeres, niños, ancianos. Usaba hachas, martillos, palas,
lo que encontrara disponible. No robaba, no tenía motivación sexual consistente, no seguía un patrón claro de víctimas, simplemente eliminaba a todos los que encontraba. 66 personas en 4 años, familias enteras borradas de la existencia en una sola noche. Lo más perturbador de Yang Jinai es la ausencia de por qué. Los criminólogos que lo estudiaron no encontraban una motivación clara, no había trauma específico identificable, no había patrón de víctimas, no había ritual, solo violencia pura y sin sentido. Cuando finalmente fue capturado en 2003 y se le preguntó por qué lo hacía, respondió simplemente: no tenía esperanza, no tenía amor. Cuando eliminé a la primera persona no sentí nada, así que seguí. Fue ejecutado en febrero de 2004. Yang Jinai representa el caso más difícil para la psicología criminal, el asesino sin motivación comprensible, sin trauma que explique, sin patrón que prediga, solo un vacío absoluto donde debería haber humanidad. Y eso es lo más aterrador de todo, que a veces no hay explicación, que a veces el mal existe sin razón, sin causa, sin sentido, simplemente existe. Número 1. Bien, ahí lo tienen. La segunda parte de los peores asesinos seriales de la historia. 5 nombres más. 5 recordatorios de que la maldad humana no tiene límites ni fronteras. John Wayne Gacy, Aileen Wuornos, Miyuki Ishikawa, Pichunsky, Yang Jinai. Más de 200 vidas entre los 5. La misma pregunta de siempre flotando en el aire. ¿Cuántos más hay ahí afuera que aún no conocemos? Si quieren una tercera parte, ya saben qué hacer. Déjenlo en los comentarios. Si te gustaría que profundicemos en algún caso, la caja de los comentarios está abierta. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes. Vamos a volver a Twitch en el viernes serial. Espero verte ahí. No olvides seguirme en Twitch. Cuídense mucho allá afuera. Recuerden que el mal existe. Gracias.